tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Hoy hablaremos de la inclusión laboral y de las dificultades que tienen ciertos grupos minoritarios para conseguir un trabajo. A pesar de la existencia de algunas políticas públicas promovidas por el Ministerio de la Protección Social y varias empresas privadas, estas medidas aún se quedan cortas en el país. En La Pepa hicimos un diagnóstico de esta situación. El empleo en Colombia es uno de los asuntos de la agenda nacional que ha tenido un camino largo y tortuoso, pero en los últimos años la cifra de un solo dígito del 9% ha abierto un panorama positivo en el sector. Según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas DANE, para el mes de julio del año 2017, un total de 22.073.000 personas se encontraban ocupadas, es decir, laboraban en alguna de las modalidades permitidas en el país. Sin embargo, aún hay una población de más de 2 millones de personas desempleadas que buscan una oportunidad laboral. Pero hay unas poblaciones que en Colombia pasan por mayores niveles de dificultad que otras para conseguir un empleo. Una de ellas son los jóvenes. Entre los meses de mayo a julio de este año, la tasa de desempleo para personas de 18 a 27 años fue de 15,9% a nivel nacional. Programas como la política del primer empleo, la cual busca fomentar el trabajo en el sector privado para los jóvenes, y la eliminación de la libreta militar como requisito para el ingreso a la vida laboral, son algunas de las políticas del gobierno que ha favorecido a esta población. Hemos encontrado el tema de la experiencia, por eso los primeros 40.000 empleos. Segundo, el tema de lo que significa el empleo, sobre todo en el Estado, que le pone tantos retenes para que un joven entre a trabajar. Y tercero, estamos diciendo que del millón de jóvenes, 565.000 entre 18 a 28 años no han resuelto su situación de libreta militar, y eso significa que hay que resolverla. También las mujeres siguen enfrentando barreras a la hora de entrar en el mundo laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, la desigualdad entre mujeres y hombres persiste en los mercados mundiales en lo que respecta a las oportunidades, al trato y a los resultados. No obstante, Colombia ha registrado una mejoría en las cifras, implementando varias políticas que han permitido el ingreso de las mujeres a la fuerza laboral, con un salto del 24% en las últimas 2 décadas. Los temas que podían limitar a una mujer, como el ser madre, y tener, digamos, que responder por su casa, las compañías ya son mucho más conscientes y han creado herramientas, programas que facilitan que las mujeres pues puedan hacer en paralelo ambas funciones, ¿no? Como los programas de maternidad, ¿no? Donde las mujeres regresan con horarios flexibles, donde digamos que no ingresan de una vez trabajando las 8 horas, sino que lo van haciendo progresivamente. Y aunque difícil la tienen jóvenes y mujeres, hay sectores que tienen que luchar aún más para alcanzar una estabilidad y óptimas condiciones laborales. Minorías étnicas, religiosas o personas con algún grado de discapacidad deben a diario luchar por demostrar que pueden ser una gran pieza dentro del mercado laboral. Con pasos lentos pero con gran éxito, numerosas iniciativas dan cuenta de las ventajas de incluir a esta población. Realmente la gente con discapacidad, una de las cosas que más les sirve en su día a día es sentirse útiles y valorados por lo que hacen, y realmente acá no se trata de hacer favores, sino todo lo contrario, de dar oportunidades y generar posibilidades de crecimiento y que la gente sienta que tiene un lugar en el mundo, ¿no? La Ley 1429 de 2010 estableció algunos beneficios tributarios para las empresas que contraten personas en condición de discapacidad, con el fin de promover la generación de nuevos empleos para esta población. Hoy en La Pepa hacemos un diagnóstico de cómo está la política pública de inclusión laboral de minorías en el país, qué nos falta para alcanzar los objetivos y cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a generar espacios de igualdad. Todas las semanas en La Pepa le consultamos a los ciudadanos en nuestras redes sociales y también en la calle sobre los mitos del tema de la semana. Estos pasaron por el detector de mentiras de La Silla Vacía. Juan Esteban, bienvenido nuevamente y cuéntenos qué encontró. Hola Eduardo, pues aquí de vuelta encontrando cosas muy interesantes, como pasa casi todas las semanas con esta sección de los mitos. Veamos uno por uno a ver cuál era el mito y qué dijo la gente. Recordemos, primer mito. Este mito dice que a los jóvenes les queda más difícil conseguir trabajo. ¿Qué dijeron ustedes en redes y en la calle? No, porque la gente hoy en día busca gente joven que sepa más cosas. Porque ahora, hoy en día los estudios son más avanzados y los jóvenes saben más. Sí, pues
porque en muchas empresas les exigen experiencia y obviamente uno de joven no tiene experiencia. Al igual si uno está estudiando, también nos queda difícil pues, conseguir trabajo que se acomode a nuestros horarios. Pues después de ver esto que opinan ustedes en las calles y en las redes, le pusimos el detector a este mito y encontramos que es cierto. Es cierto y eso le da la razón al 61% de ustedes, a la mayoría que dijo que era verdad, y así lo muestran las cifras del DANE. El desempleo entre las personas hasta los 28 años es de casi el 14%, mientras que el desempleo general es de menos del 10%. Por lo tanto, esto demuestra que ustedes tenían la razón. Pasemos al segundo mito. ¿Cuál es este? El mito dice que la política de primer empleo del gobierno ha funcionado. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no ha funcionado porque vemos hoy en día a tantas personas acá en esta ciudad actual, Bogotá, como en otras ciudades, donde se ve mucho desempleo, donde hay personas necesitadas y mucho más personas de bajos recursos. Sí, ha funcionado, porque hay mucha oportunidad para los muchachos del SENA, como digamos los practicantes cuando van y terminan las selectivas, vayan a hacer las prácticas. A mí me pasó, entonces pues digo que sí funciona. Pues bien, aunque la mayoría de ustedes creen que este mito es falso, estuvimos mirando las cifras y los estudios y encontramos que es debatible. ¿Por qué es debatible? Porque en los años del gobierno Santos el desempleo juvenil ha bajado y ha bajado más rápido que el desempleo general. Todo el desempleo ha bajado, pero el de los jóvenes a una velocidad más rápida. Sigue siendo mayor que el de los adultos, pero ha bajado. Ahora, la pregunta es si eso se debe a las políticas del gobierno o no. Encontramos que solo hay un estudio específico al respecto, de Fedesarrollo. Tiene dos problemas, es un estudio que ya tiene más de 3 años y es un estudio que él mismo dice que es introductorio y no define, al final no responde a la pregunta, dice que hay unos elementos que permitirían creer que sí y otros que dirían que no. Si uno mira en detalle, la política ha tenido dos grandes cosas. Primero, la ley de primer empleo de 2010, que dio unos incentivos tributarios como no pagar para fiscales para las empresas que contrataran a personas hasta 28 años. Y la segunda ha sido el programa que se cerró a principios de este año para dar 40.000 empleos a personas de hasta 28 años que no tuvieran experiencia. Las dos parece que resultaron relativamente bien, pero se acabaron. La ley de primer empleo, porque buena parte de esos beneficios los recibieron ya todas las empresas con las reformas tributarias de 2012, 2014, 2016. Por ejemplo, ya nadie paga para fiscales, entonces eso ya no hace ninguna diferencia. Y la de los 40.000 porque se cerró el programa y además fue bastante costoso, 300.000 millones de pesos. Entonces, si bien se ha bajado, es debatible si se debe a esto o no, y por eso no podemos dar una evaluación de si es cierto o falso este mito. Con eso claro, pasemos al tercer mito. ¿Qué dice este? Recordemos, este dice que las personas no están dispuestas a contratar a un desmovilizado o reinsertado. ¿Qué creen ustedes según lo que nos dijeron en redes y en la calle? Veamos. Yo pienso que sí están dispuestas. ¿Por qué? Porque ya he visto varios casos en los cuales las personas apoyan a las personas que vienen de otras partes para empleo. Incluso es como si fuera algo prioritario. Pues yo creo que no, muy poco. Sí, de pronto sí las contratan, pero muy poco por lo que tienen su pasado, ¿no? Y entonces de pronto se restringen en contratar empleados. Después de ver que ustedes creen que este mito es cierto, revisamos la información que existe, los datos duros, y encontramos que es exagerado. ¿Por qué es exagerado? Porque en todas las mediciones que se le ha preguntado a diferentes personas, ya sea empresarios, dueños de empresa directamente, o a personas para que se pusieran en esa situación hipotética de tener una empresa, hubo una división importante entre quienes dicen que sí contratarían y quienes dicen que no. En concreto, a COPI, que es el gremio de las pequeñas y medianas industrias, le preguntó a sus afiliados. La mayoría dijo que no contrataría, que prefería pagar más impuestos, pero el 36%, que es una minoría pero relativamente grande, dijo que sí contrataría. Y cuando preguntaron esto directamente en encuestas como la de Reconciliación Colombia o la más reciente Polimétrica de Cifras y Conceptos, la mayoría dijo que sí contrataría. Siempre hay algunos que dicen que no contratarían, y al tener estas cifras así mezcladas, lo que queda claro es que si bien hay una proporción importante que no contrataría, hay otros que según algunas cifras sería la mayoría, según otras no, que sí contratarían. Por tanto, el mito es exagerado. Con eso pasemos al siguiente mito, el cuarto. ¿Qué dice este? Este dice que el mundo laboral es más favorable a los hombres que a las mujeres.
¿Qué creen ustedes? Esto dijeron en la calle en redes. A mí se me hace que para los dos es perfecto, bien, porque juntos tenemos la oportunidad, tanto las mujeres como los hombres, estamos ocupando buenos cargos y me parece bien. Para los hombres, digamos que yo estudio economía y eso está determinado por estudios económicos y eso puede estar ligado a la forma de pensar del mundo laboral, del mundo machista, pero está más inclinado hacia los hombres. ¿Esa mayoría del 68% de ustedes que dijo en redes que era cierto este mito? Pues tiene toda la razón. Está claramente demostrado y es cierto. Es cierto que el mundo laboral favorece más a los hombres que a las mujeres y aunque es una situación que ha ido mejorando con el tiempo, todavía es muy claro. Eso se nota en las cifras de desempleo, es más alta de las mujeres. Se nota en la remuneración, cuando se compara el salario promedio de hombres y mujeres para puestos iguales, la diferencia está entre un 20 y un 30% en favor de nosotros, los hombres. Por lo tanto, todavía hay mucho que trabajar para que este mito deje de ser una realidad, como opina ese otro 32% de ustedes. Y con eso, claro, pasemos al quinto, al último mito. ¿Qué dice este mito? Este dice que el principal obstáculo para conseguir trabajo es la educación. ¿Qué creen ustedes según lo que dijeron en redes y en la calle? Veamos. Yo creía que sí, porque pienso que la educación es el fundamento para ubicarse laboralmente, ¿no? Además estamos en un mundo competitivo donde las empresas necesitan de mano de obra calificada y de personal idóneo pues para ser competitivos en su mercado. La verdad pienso que no, porque, o sea, las ganas de trabajar no necesitan de un estudio, o sea, simplemente uno tiene que meterle ganas a las cosas. A pesar de que el 74% de ustedes en redes opinan que este mito es cierto, lo revisamos con datos duros y encontramos que es falso. El principal problema para conseguir empleo no es la educación, es la experiencia. Aunque pueden estar vinculados, no es exactamente lo mismo y eso lo puede decir muchas personas que salieron del SENA, de cursos técnicos, de carreras profesionales, de lo que uno quiera para buscar trabajo y le dicen no porque usted no tiene experiencia previa. Aunque la educación es importante, estudios como el que hace el Manpower Group, que es una empresa de recursos humanos a la que contratan grandes empresas para conseguir gente, muestran que el problema no es este, lo mismo muestran las cifras del DANE, es la experiencia previa. Por eso, aunque la educación es importante, también es muy importante arrancar y tener cómo arrancar y por eso la importancia que tuvo en su momento la ley de primer empleo. Con esto cerramos los mitos de esta semana. Ustedes le pegaron a 4 de los 5, lo que está bastante bien. Vamos a ver si en las redes, ahora que salgan los de la semana que viene, que evaluaremos acá el próximo domingo, tienen también un porcentaje tan alto de acierto. Recuerden que en lasillavacía.com pueden ver en más detalle estas respuestas y que pueden seguirnos en redes sociales. Nos vemos. La inclusión laboral de las poblaciones minoritarias es un reto muy grande que tiene el Estado y el sector privado del país. Son varias las poblaciones que se enfrentan a las dificultades de conseguir un empleo y el camino para mejorar sus condiciones de vida es muy largo. En la PEPA quisimos hacerle seguimiento a algunos de estos casos, pero además traerles a ustedes casos exitosos en los que una minoría consiguió ser incluida en el mercado laboral. Son varios los grupos minoritarios que en Colombia buscan una oportunidad laboral y que a diario luchan por lograr espacios en el mercado. A la hora de conseguir trabajo son mayores las barreras para grupos como las etnias afrodescendientes, indígenas, grupo de personas con alguna discapacidad o ahora en el contexto de posconflicto los excombatientes. Cada uno con una historia pero sobre todo con mucho que aportar. Sostiene una lucha por ser parte del sistema y demostrar cuánto puede contribuir desde una oportunidad laboral. Comencemos precisamente por uno de los escenarios que actualmente enfrenta el país, la vinculación laboral de los excombatientes de grupos armados. Uno de los caminos para reingresar a la sociedad civil es la inclusión laboral. Tarea nada fácil a pesar de ser uno de los planes prioritarios del gobierno, dentro del posconflicto y un objetivo lejos de ser una realidad para la totalidad de hombres y mujeres que optaron por dejar las armas. Isaí Gaspar es excombatiente de las FAREP, perteneció a este grupo armado 10 años, pero decidió desmovilizarse y entregarse a una autoridad civil en un municipio del sur del país. Tras sentir la muerte en su espalda luego de 2 bombardeos de la fuerza pública,
dejó las armas de forma voluntaria. Se unió a la Agencia Colombiana para la Reintegración, donde ha recibido formación y ayuda para reincorporarse a la vida civil. Me escapé de 2 bombardeos seguidos, entonces tuve la oportunidad de pensar, reflexionar un momentico sobre mi familia y ahí ya tomé la decisión de salirme de ese grupo. Para muchos de estos excombatientes, las oportunidades que tuvieron fueron escasas. Por no tener la oportunidad de estudiar, siempre estuve trabajando en el campo. Tras desmovilizarse, Isaí se ha desempeñado como administrador, pero lo difícil ha sido contar con un empleo estable. Ahora que me reincorporé, tuve la oportunidad de estudiar administración de empresa. No la terminé por faltas de... pero sí tuve terminé un tecnólogo en administración de negocios y he trabajado en eso como administrador. Pues actualmente estoy desempleado, pero sí quisiera de pronto tener la oportunidad donde alguien me brindara una oportunidad de trabajar como administrador o bueno, algo que me dé la oportunidad de sacar a mi familia adelante. Su lucha ahora es contra las huellas de su pasado, un historial que a muchos les cuesta trabajo superar. A pesar de ser claro que entre mayores oportunidades tenga un desmovilizado, mayor es la contribución a superar la violencia en el país. Que es por ética, no le dicen que a uno no lo emplean, pero cuando ya se dan cuenta de que uno ha sido desmovilizado, incluso yo tengo dentro de mi marco judicial tengo inconvenientes y por eso siempre me descartan. Otro de los casos en los que aún hay también una alta tasa de discriminación laboral es para los afrodescendientes. Las políticas incluyentes para este sector han mejorado, pero aún se quedan cortas. María Cornelia González tiene 27 años y un hijo de 2. Estudió un técnico en enfermería, el cual solo pudo ejercer pocas veces. Tiempo después le sumó un técnico en farmacia, pero tampoco logró mayores oportunidades. Yo he estudiado, soy auxiliar de enfermería, soy auxiliar de servicios farmacéuticos. Estuve trabajando un tiempo como enfermera domiciliaria, se me acabó el trabajo y desde ahí la verdad no he podido conseguir. ¿Por qué? Porque piden mucha experiencia y la verdad esa experiencia no la he podido adquirir, entonces por eso tomé la decisión de estudiar servicio farmacéutico, a ver si de pronto complementando con ella, de pronto lograba algo. Pero me gradué ahorita en diciembre, pero igual lo mismo, exigen la misma experiencia, la cual la verdad no la obtengo. Se supone que uno estudia para intentar superar, para tener una mejor calidad de vida y al ver de que no puedes, sí es frustrante. Y aun cuando tienes una responsabilidad, como es un hijo, entonces es muy frustrante eso, la verdad. Entonces por eso uno decide, por lo menos yo decido, me salió el trabajo, lo cojo porque, no tengo otra opción, Ante las pocas posibilidades laborales para ella, María Cornelia optó por trabajar como mesera o a veces como asistente de cocina en un restaurante. Y a pesar que siente que su caso no está vinculado directamente con un asunto de discriminación racial, asegura que su comunidad sí sigue expuesta a tratos desiguales. A veces sí de pronto la mirada que le hacen a uno o de pronto le ponen un poco de trabajo extra por uno ser de color. Entonces yo creo que sería como más enfocado hacia eso. Y que sí, igual la gente siempre tiende a rechazarlo a uno un poquito, como que, sí, la negra, sí, uno como que, se siente uno mal, la verdad. Pero también hay minorías en las que se registran numerosos casos de éxito. Uno de ellos es el de los grupos de personas con alguna discapacidad. En Colombia se profirió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que ordena fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad, mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial, incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas. Luisa fue víctima de una enfermedad conocida como glaucoma,
una afectación a los nervios ópticos y que en la mayoría de los casos conduce a la pérdida total de la visión. Desde los 20 años quedó ciega, pero a pesar de lo doloroso y frustrante de su situación, optó por integrarse a programas de ayuda y consiguió vincularse con éxito al mercado laboral. Yo llevo trabajando en McDonald's casi 11 años. Al principio, claro, fue un cambio drástico porque pues yo antes veía. Entonces, bueno, llegué acá y mi entrenamiento fue muy táctil. Los niños tuvieron la molestia, los entrenadores, de enseñarme todo con las manos. O sea, yo todo lo toco, todo lo siento. Me trajeron cosa por cosa, entonces, mire, este es el plato de la ensalada, este es el plato de tal cosa. Fueron muy lindos conmigo, perfectos. O sea, mi enseñanza fue increíble. Las personas con discapacidad deben enfrentar a diario las escasas opciones que hay para su desplazamiento, movilidad segura y adecuación de los espacios para su desempeño, pero en algunos casos es posible, sin mayores cambios en infraestructura, darle a una persona con algún tipo de limitación una oportunidad de crecer profesionalmente. Lo más importante para una persona en discapacidad es sentirse útil, y eso es lo que yo hago. Yo me siento muy útil porque pues gano plata, me siento ocupada. Luisa le pide a la sociedad que retiren de sus mentes el estigma que hay en torno a sus posibilidades de desempeñarse con normalidad en un empleo. Pide sean tratados con igualdad y sin caer en conceptos que carecen de coherencia. La gente generalmente cree que porque tú eres discapacitado eres tonto, no entiendes. O sea, me han hecho las preguntas más ridículas del mundo, como ¿cómo te bañas? O sea, yo me baño igual que cualquier persona. O cómo comes, o si ves a toda hora negro te da sueño. O sea, la gente cree que uno es tonto. Entonces yo creo que por eso la gente está muy cerrada mentalmente y no piensan que las personas con discapacidad pueden ser muy productivas. Esta postura frente a la población con discapacidad coincide con lo que sugiere al respecto Laura Alba, gerente de recursos humanos de Page Group Colombia, una empresa que se dedica a buscar personas con perfiles y habilidades específicas para cargos medios y gerenciales. También influye que la misma gente se quita la limitación propia que tiene, ¿no? Porque no solo es el empleador, yo creo que muchas veces también la gente dice, bueno, yo con esta limitación es que nunca voy a poder encontrar un trabajo. Entonces, lo que hacen que estos pocos casos que se han visto en personas con limitaciones es que pues uno los promuevan a seguir buscando trabajo, ¿no? A seguir intentándolo. Otra cosa que te digo es que de pronto las compañías todavía no están preparadas tanto psicológica, pero como físicamente, ¿no? O sea, contratar este tipo de personas también implica que yo tenga la infraestructura adecuada. Este tipo de empresas expertas en el mercado laboral hacen énfasis en la importancia de contar dentro de las organizaciones con personal diverso y enfocados en las habilidades de cada uno. ¿Qué es lo que hacemos o cómo ayudamos, cómo podemos impulsar nosotros como Michael Page la diversidad con nuestros clientes, mostrándoles que independientemente del género, preferencia sexual, religiosa, son personas que podrían cumplir tanto técnicamente como culturalmente con los requisitos que busca una compañía, ¿no? Entonces es como quitarle un poco esas etiquetas a las personas y demostrarles cómo a través de su experiencia profesional y a través de los propósitos que ellos tienen de vida podrían encajar en una organización. Es largo el recorrido que debe trazar el Estado en el desempeño e impulso de políticas públicas que apunten a la dignificación del empleo en Colombia y a la promoción de la igualdad. También las políticas privadas y las acciones que como individuos podemos emprender para facilitarle a estos sectores su ingreso a la vida laboral. Hablan mucho de paz y nadie se compromete. Son compromisos personales que hacen, pero nadie se arremanga la camisa para decir, hombre, en realidad yo veo a esta persona que quiere trabajar y no puede porque no tiene los recursos. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y que quizás que se miren ellos un tiempo atrás, quizás que ellos también tuvieron la misma ocasión en la que está uno y que no puede conseguirlo y que quizás algún día le dieron la oportunidad y que miren a dónde está. Conozco mucha gente que sí quiere tener una oportunidad, sí. Entonces sí sería bueno que las empresas abrieran las posibilidades como McDonald's, que les dieran la oportunidad a las personas invidentes, discapacitadas, bueno, en fin. Como
Como siempre en La Pepa invitamos a dos expertos en el tema de la semana. El empleo, en este caso el empleo inclusivo, es un asunto que involucra directamente a la ciudadanía. Por eso trajimos a dos personas que han estudiado este tema muy de cerca. Ellos son Germán Barragán, él es gerente de Educación y Empleo en la Fundación Corona, y también Nicolás Cárdenas, quien trabaja en CUSO Internacional, una organización que trabaja en temas de desarrollo y reducción de la pobreza y desigualdad, donde este es uno de sus ejes de trabajo. Bienvenidos los dos, muchas gracias por haber aceptado la invitación a La Pepa. Gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, un saludo. Bueno, como estamos hablando de empleo inclusivo, creo que lo más justo es empezar por una definición adecuada de este término. Digamos, hay muchas discusiones sobre qué líneas tomar y estoy seguro que al interior de sus organizaciones y la formulación de políticas públicas, pues este es un debate que no es de poca monta. Germán, ¿qué es esto? Desde la Fundación entendemos empleo inclusivo como la agenda que procura que poblaciones, en especial en ciertos contextos, puedan acercarse y permanecer al mercado laboral formal. ¿Ustedes tienen esa visión similar? Sí, yo creo que la compartimos. Digamos, yo partiría del concepto de inclusión, un poco que es reconocer la diversidad de las personas y a partir de eso, digamos, tomar medidas y políticas, programas diferenciales que permitan entender esa diferencia y adaptarla, digamos, a las condiciones un poco generales del mercado laboral. Eso pasa por brindar información sobre cómo acceder a un empleo, brindar una formación, digamos, adecuada para acceder a un empleo, y un poco el énfasis lo hemos puesto es en esas estrategias que te permiten no solo garantizar que la gente acceda a un empleo, sino que permanezca. Claro. Eso es un poco, digamos, no cosas temporales, sino permanencia, que al final da estabilidad. Un segundo debate, digamos, partiendo de ese campo común de la definición, a partir del cual vamos a discutir el día de hoy, es ¿por qué es importante hablar de esto, Germán? Pues mire, como país solemos preocuparnos mucho por el índice de desempleo, que por fortuna en Colombia está por debajo del 10%, las mediciones hoy nos tienen en 9 algo, pero le ponemos muy poca atención al desempleo, tomando específicamente la mirada sobre ciertas poblaciones o poblaciones en ciertos contextos. Ese 9 contrasta con el 12% cuando uno toma la mirada en mujeres, que se agudizan en ciertos contextos, jóvenes 16, población afro 19, si tomamos jóvenes afro, estamos hablando del 21, 22, 23, si tomamos jóvenes en Urabá, por ejemplo, estamos hablando de más del 45%, y poblaciones que es mucho más agudo como discapacidad, estamos hablando de al menos el 70%. Entonces, así como es importante estar como país pendientes del dato general de desempleo, hay poblaciones que tienen más dificultades para ingresar o para permanecer en el mercado laboral formal. Eso es lo que llamamos empleo inclusivo, y en el contexto y el momento de país que estamos, creo que es tremendamente importante entre todos encontrar mecanismos que permitan que estas poblaciones rompan esas barreras y efectivamente lleguen al mercado laboral. ¿Por qué es tan importante hablar de esto en este contexto en particular, Nicolás? Pues mira, yo además de lo que mencionaba Germán, agregaría que efectivamente el país, digamos, aparentemente está tranquilo con esta cifra de desempleo de un dígito. Sí, uno dice 9, un dígito. Y estamos bien, con un poco como buen dice titular Germán, de prensa. Ese promedio invisibiliza la realidad particular de ciertos grupos poblacionales, como él mencionaba, mujeres, jóvenes, población afrocolombiana, población víctima del conflicto armado, población con discapacidad. Y eso, digamos, si uno empieza a escudriñar un poco, ve que el panorama no es tan positivo como lo presentan. Por un lado, si tú ves las cifras de desempleo en el país, están basadas en el censo y en las proyecciones de población del censo de 2005. Eso, digamos, reviste ciertos problemas técnicos que algunos analistas han referenciado, y eso también, digamos, señala que hay la realidad de ciertos municipios que esas proyecciones no siempre corresponden. El caso, yo creo que es más diciente, es el de Soacha, donde incluso el municipio actualmente está adelantando un censo por cuenta propia, bajo el argumento que ellos dicen tener más del doble de la población de la proyección. Entonces, digamos, hay que ver esas cifras como tendencias, con reservas. Yo creo que es importante hacer un ejercicio de pedagogía de cómo entender las cifras de desempleo. Hay expertos que recomiendan hacer análisis trimestrales, no mensuales, comparar un mes con el año anterior, que es un poco lo que trata de hacer la prensa, pero incluso hay, digamos, otras organizaciones como la Red de Justicia Tributaria, Sede Trabajo, que son muy críticos a las cifras del DANE. Dicen un poco, las cifras no reflejan la realidad del mercado laboral,
han dejado de contabilizar cerca de 3 millones de personas que se han cansado de buscar empleo y ahora están en la categoría de inactivos, y según los análisis de ellos dicen que el desempleo realmente sería del 20%. Entonces, digamos, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay que contar, es un momento muy importante para el país, digamos, de cara, es positivo que el próximo año se anuncie un nuevo censo de población para el primer trimestre del año ante la nueva realidad del país, pero principalmente para ver cómo es la realidad laboral de estas personas, cuál es la calidad del empleo de jóvenes, mujeres, víctimas, población afro, como decía Germán, y cuál es, digamos, ese balance entre uno estar empleado, pero con unas condiciones no siempre de calidad, donde los contratos de prestación de servicios, digamos, es una modalidad que se ha impuesto en el mercado laboral del país, y donde, digamos, pese a los avances y pese a ese éxito que uno puede decir, la cifra de un dígito, hay, digamos, que ser un poco más críticos frente a las realidades particulares de estos grupos poblacionales. Usted abre un debate que quiero profundizar antes de entrar a la particularidad de distintas poblaciones, cosas que ustedes dos ya han anunciado en sus introducciones. Es el tema de las cifras, Germán. ¿Por qué hay, digamos, esta discrepancia en cifras? Finalmente, las cifras son lo que permite hacer una buena política pública, bien sea pues desde lo nacional o lo local, digamos, en casos particulares que usted ya ha mencionado. Pues creo que pasan en muchos países, no solamente en Colombia. Para que se haga una idea, algunas proyecciones hablan que tenemos un poco más de 60 o vamos para un poco más de 60 ciudades intermedias, más de 100.000 habitantes. El DNP habla más o menos de 54 ciudades con mercados donde vale la pena tener estas estrategias de empleo inclusivo, pero la gran mayoría de datos que salen de encuesta de hogar, incluyendo los ejercicios de Buenaventura y Soacha, no superan las 23, 24 ciudades. Si nos vamos a las ciudades, vemos que hay una falta de toma de información y estos datos nacionales tienen dificultades para leerse en el nivel subnacional. Si además de eso tomamos la lupa poblacional, no hay muchos actores que estén tomando cifras específicas de empleo para estas poblaciones. Hay algunas estimaciones, pero las formas en que se calculan son bastante disímiles, y en algunas poblaciones inclusive, como en el caso de discapacidad o en las de autorreconocimiento como la población afro, es difícil establecer cuál es el universo. En discapacidad, por ejemplo, hay estimaciones en América Latina desde el 2-3%, el censo nuestro dio 6%, hasta el 20 y pico % en otros países, por solamente la forma en que se pregunta y la categoría para contabilizar. Entonces, si no hay el universo, es muy difícil a su vez sacar el dato de desempleo. Pero al margen de las dificultades, que estoy de acuerdo en el tema de las cifras, en la calidad, en la consistencia y en la disponibilidad, lo que ya hay nos muestra que efectivamente el panorama para distintas poblaciones en contextos específicos es difícil, es complicado, y vale la pena tener una agenda pública y un ejercicio de privados y de cooperación internacional que esté dirigido específicamente a eso. Pues entremos entonces a entender las particularidades de distintos grupos que son particularmente afectados pues, frente al empleo. El primero es un tema de edad. Ustedes mencionaban que los jóvenes particularmente tienen unas barreras fuertes y si a eso se le suman otras variables aún más. ¿Por qué pasa esto? Di tú que uno en estos temas habla como de barreras, esas dificultades que tienen las personas para acceder a un empleo. Ahí, digamos, yo te referenciaría a dos ejercicios que hemos hecho en nuestra experiencia. Una es preguntarle a la gente. Entonces, hacemos grupos focales con jóvenes en distintas ciudades y se le pregunta, ¿usted por qué ha tenido dificultades al momento de acceder a un empleo? Ahí, digamos, el primer elemento que es muy recurrente es el tema de la experiencia. Es decir, para tú tener un empleo te piden experiencia, pero eres muy joven, entonces no la tienes. Y digamos, es un ciclo un poco perverso que no puedes acumular experiencia porque te piden experiencia. Ese elemento de la experiencia también salió en una encuesta realizada por el DANE, la encuesta de transición de la escuela al trabajo, donde los jóvenes decían, mi primer impedimento es la falta de experiencia. Ahí tú también empiezas a encontrar que tienen una formación no siempre adecuada y requerida por el mercado laboral, que es un poco ese enlace entre la oferta educativa y la demanda, digamos, de las empresas. Los jóvenes, digamos, también sufren de ciertas estigmatizaciones por su edad, ¿sí? Un poco asociados que no están acostumbrados a seguir instrucciones, a cumplir un horario. Todo este cuento de los millennials también lo meten un poco ahí, se crea como esta
imagen, digamos, un poco negativa del compromiso que pueden llegar a tener la población joven con un empleo, digamos, formal de seguimiento de unas condiciones laborales de horario y de seguimiento de instrucciones. Ahí, digamos, es importante señalar iniciativas que han procurado generar posibilidades de acumular experiencia. Ahí aparece este programa del primer empleo de los 40.000 primeros empleos, pero es muy importante, digamos, saber qué ha pasado, qué tan exitoso o no ha sido. Identificaron que una barrera es la exigencia de tener experiencia, diseñaron un programa que busca facilitar adquirir experiencia en alianza, digamos, con el sector privado y una serie de beneficios, pero es importante saber si sí funciona tanto para el sector privado como para esta población. Sí, volvemos al cuento de las cifras que son un poco difíciles de entender y de dónde agarrarse para formular políticas públicas adecuadas. ¿Qué más pasa, aparte, digamos, de esta idea de la experiencia entre los jóvenes? ¿O es principalmente eso lo que ocurre en estas poblaciones? Pasan varias cosas y acá quisiera hacer dos reflexiones de algo que hemos aprendido en la Fundación Corona, acompañando iniciativas como la de CUSO. Por fortuna, Colombia tiene muchos ejercicios exitosos, muy bien pensados. Creo que los desafíos van en términos de continuidad y de integración, pero algo de lo que hemos aprendido es que este tema tiene que ver con las poblaciones y el contexto. Ese primer tema es bien importante en lo operativo y recojo lo que decía que es una agenda de inclusión. No es lo mismo las barreras y las dificultades que enfrenta un joven en Bogotá o un joven de un colegio de estrato alto que un joven en Urabá. Entonces, claro, uno encuentra cosas como en el caso de población afro en ciertas regiones que creen que no puede desempeñar cargos administrativos, pero también encuentra en Bogotá y en las ciudades principales la gran distancia que hay en participación de mujeres en cargos directivos o en juntas directivas. Entonces depende mucho del contexto. No es solamente un tema poblacional, sino de las personas en relación con sus entornos. Y la agenda del empleo inclusivo es efectivo en la medida que se entienden los entornos y las barreras que ellos generan, no solamente en el mercado laboral, al final los empleadores, sino en intermediación, en acceso a formación posmedia y en los mismos colegios y sistema educativo y en los sistemas de privados y públicos sociales hay problemas de acceso, de calidad y de pertinencia. Y una segunda particularidad tiene que ver con, como aprendizaje de la Fundación, en no globalizar y generalizar por poblaciones. Mucho tiempo se pensó que las personas con discapacidad servían era para tal trabajo. Yo cuando nos preguntan, bueno, las personas con discapacidad, ¿cuál es el trabajo? Yo le pregunto a los colombianos, ¿cuál es el trabajo? O los hombres, ¿cuál es el trabajo? Depende de las particularidades de cada persona en sus competencias e intereses y las particularidades de las vacantes. Cuando uno lo analiza así, encuentra que hay espacios significativos en el mercado laboral para muchas poblaciones en donde coinciden su capacidad, sus competencias y sus expectativas con lo que está necesitando la empresa. Y ahí encuentra uno un match mucho más fácil. Claro. Entonces, entender la vulnerabilidad en términos de las personas en relación a su entorno, primer aprendizaje, y entender que el tema pasa por entender las particularidades individuales y no globalizar, que es que todas las personas de esta población pueden hacer esto o no pueden hacer lo otro. Y ahí es mucho más fácil operar lo que estaba diciendo este tema de barreras. Digamos, partiendo de la base, claro está que cada contexto es particular, cada persona es particular frente a su contexto, pues sí hay tendencias, y usted ya las mencionaba al principio. Otra que me pareció alarmante es el tema de género. Si uno ve el dato, usted ya lo repetía, el desempleo en género es 12 puntos en vez de 9. ¿Esto por qué se da? Ahí, digamos, pues histórica y tradicionalmente la mujer ha estado, digamos, asociada al rol del cuidado del hogar y el cuidado de los hijos y de familiares. Digamos, hay serias dificultades de cómo generar un balance entre su vida personal, de sus responsabilidades de la casa, que nuevamente culturalmente se ha impuesto que es su responsabilidad, y digamos las posibilidades que tiene en el campo laboral. Eso, digamos, se refleja en distintos elementos. Uno es pues estudios y análisis que muestran que hay una brecha salarial. Hombres y mujeres en el mismo cargo con la misma formación suele ganar más el hombre, cerca de 20%. El tiempo para conseguir un trabajo suele ser superior para las mujeres. Y esto, digamos, trasciende cualquier estrato socioeconómico, ingresos económicos o nivel de formación. Entonces, digamos, un estudio reciente de ONU Mujeres categoriza, digamos,
estas dificultades que tienen las mujeres, es decir, las mujeres que tienen estudios superiores y digamos ingresos altos se enfrentan a lo que llaman un techo de cristal, es decir, un nivel en el que no pueden continuar ascendiendo en su carrera laboral porque se enfrentan a momentos claves de o tener hijos, digamos, enfrentar, digamos, la maternidad, continuar con sus estudios, cosa, digamos, que en el caso de los hombres de un nivel de ingresos y de formación similar es posible, digamos, continuar con su carrera. Lo que llaman escaleras rotas, que son mujeres de ingresos intermedios y niveles de formación medios, que también se encuentran en ese vaivén entre posibilidades de ascender y un poco de estar, digamos, que someterse, digamos, a trabajos no siempre muy bien remunerados, y lo que llaman piso pegajoso, que es, pues, digamos, una descripción elocuente de mujeres, digamos, con bajos ingresos, baja formación, que se les dificulta realmente, digamos, no solo acceder, sino, digamos, tener unas posibilidades de aumentar sus ingresos económicos debido, digamos, a las múltiples responsabilidades que se enfrentan en el cuidado del hogar y, digamos, en generar ingresos para sostener ese hogar en casos, digamos, de hogares que tienen jefatura femenina. Usted habla, claro, de construcciones sociales y culturales, y si hay algo que es una construcción social y cultural es el tema de lo étnico. Usted habla de lo afro como una característica que se ha encontrado dentro de los estudios que marca mayor desempleo. ¿Cómo se ha estudiado esto y qué se ha visto al respecto? Hay particularidades regionales, en especial donde el empleo ha estado más asociado a temas de comercio y a temas de trabajo manual. En la medida en que estos territorios trascienden y pasan a una etapa de más de servicios y más de cargos administrativos, la población afro se suele quedar por fuera porque se asume que no tiene la preparación o que no tiene las competencias para un cargo de oficina, como que se asocia con temas operativos. Entidades tan importantes como Acdivoca, con su programa de población afro, tiene efectivamente números de cómo la probabilidad de que una hoja de vida, un candidato sea llamado a entrevista, se reduce si es población afro para ciertos tipos de cargo. Entonces, por supuesto que afecta. Creo que reitera una vez más que no solamente de preparar a las personas se va a lograr su inclusión en el mercado laboral, los entornos en términos de lo que ocurre en las empresas, la forma en que definen las competencias de los cargos, la manera como hacen los procesos de selección, incluyendo la postulación de las vacantes, la forma en que contratan, que hacen evaluación de desempeño, que generan oportunidades de plan de carrera, suele a veces ser débil en términos de que los procesos de talento humano en las empresas no son sofisticados en la gran mayoría de empresas, reconociendo que hay un nivel top en Colombia que sí lo hace. Y como el grueso del empleo está ahí, en empresas que no tienen muy parametrizados sus procesos de talento humano, las condiciones de entrada y permanencia no están relacionadas con las competencias de los candidatos y su cercanía a lo que necesita la empresa, sino con una serie de categorías que casi que copian y pegan las vacantes y entonces piden nivel de escolaridad, experiencia previa, recomendaciones, estudios de seguridad, que nada le dicen a la empresa que efectivamente el candidato es el mejor para su necesidad productiva y que además dejan por fuera a estas poblaciones que por estos estigmas se suelen quedar. Entonces, en la medida en que se ajustan los procesos de talento humano y de intermediación y se alinean a competencias, gana la productividad de las empresas, pero las personas encuentran un camino mucho más transparente para acceder y es en su propio proceso de preparación que acceden porque le interesa es que sepa hacer ciertas cosas y no si es afro, si es mujer o cualquier otra población. Ustedes dos han mencionado distintos sectores de la población, mujeres jóvenes, jóvenes en general, afros, discapacitados, mal que... Hay un tema que me parece muy interesante introducir en el programa y los dos lo han tocado sobre el momento del país, y no porque quiera ponerlos en la misma bolsa, víctimas y victimarios, pero me parece que dentro de un proyecto de reconciliación vale la pena entenderlo así. Quiero hacer esa aclaración pues para que no se entienda que los esté igualando digamos en los roles del conflicto, sino en los roles del empleo. ¿Qué se ha pensado en estos momentos de transición? Hoy en día lo que eran zonas veredales son zonas de reinserción, de reincorporación a la vida, es el término adecuado. ¿Qué se está pensando? Pues digamos, yo creo que se han hecho avances importantes desde la promulgación de la ley de víctimas y un poco con los procesos previos de reincorporación. Tanto la ACR como la Unidad para las Víctimas y el Servicio Público de Empleo han tratado de generar rutas, digamos, diferenciales de incorporación e inclusión socioeconómica tanto de reinsertados como de víctimas.
Como tú dices, digamos, va a ser un momento clave para el país con una serie de desafíos, no solo de reincorporar, digamos, a los antiguos combatientes de las FARC en términos productivos, algunos de ellos, digamos, posiblemente en las ciudades, y una población víctima, digamos, principalmente víctima de desplazamiento forzado que se ha visto sometida, digamos, a llegar a contextos urbanos ajenos, digamos, a sus propias realidades y, por decirlo así, oficios, digamos, familiares en torno a actividades del campo. Ahí, digamos, el desafío es mayúsculo, ¿sí? Un poco en términos de cómo brindarle herramientas a este tipo de poblaciones para adaptarse e insertarse en contextos urbanos y en dinámicas, digamos, laborales propias de las ciudades, donde se identifican, digamos, serias dificultades. Es un país que es mucho, cada vez más urbano, ¿no? Y pues cambian los contextos, ¿no? Sí, si tú ves, digamos, el caso de muchas personas que vienen a la ciudad se les vuelve, digamos, un monstruo un poco que desconocen y que solo conocen el circuito desde su lugar de residencia y su sector barrial a su trabajo, pero digamos no hay un conocimiento del contexto de ciudad y eso se refleja en no hay claridad en dónde pueden acceder a servicios, digamos, que ofrece el Estado. Hay dificultades, digamos, en conseguir certificados que les exigen los puestos de trabajo. Estamos hablando de población que fue desplazada y en algunas ocasiones pues el despojo significó que tuvieron que dejar atrás sus enseres y sus documentos. Estamos hablando de registros de nacimiento, documentos de identidad, certificados de educación, diplomas, etcétera, donde, digamos, el Estado, digamos, tiene una seria responsabilidad de facilitar esos procesos, el sector privado idealmente de flexibilizarlos, de incorporarlos, y yo creo que la sociedad en su conjunto de desmontar ciertos, digamos, estereotipos negativos que existen tanto hacia las víctimas como hacia la población, digamos, reincorporada. Germán, para ir cerrando el tema y obviamente hablando del posconflicto, todas estas poblaciones que hemos hablado incluyen ese posconflicto, mal que bien es un tema nacional. ¿Es un problema de formación o es un problema de mercado? ¿Dónde deberíamos como atacar para que el empleo sea una oportunidad, pues, de igualdad, ¿sí? de generar oportunidades, pero también de reconciliación, si se quiere? Dos reflexiones sobre lo que me dice, sobre lo que me pregunta. Lo primero es que efectivamente hay que conciliar acciones de corto plazo con de mediano y largo plazo. El tema de empleo inclusivo es una agenda que va desde la educación hacia el empleo. Hay que trabajar de manera paralela en que lo que pasa en el sistema educativo, la oferta de formación postmedia, lo que pasa en intermediación, que Colombia lo tiene formalizado hace un par de años, ya hay más de 700 centros de empleo en todo el país, y lo que pasa en las empresas y política pública esté alineado. No solamente hay que hacer cosas de corto plazo ni inventarse. Colombia tiene un programa de reintegración de hace varios años que ha aprendido mucho y que es referente mundial. Entonces, lo primero es que hay que pensar la foto completa y no solamente acciones de corto plazo. En esa medida, lo que encuentra uno en los territorios termina siendo una conjugación de distintos actores y distintas acciones, iniciativas como la de CUSO, por eso terminan siendo tan importantes. Por ejemplo, lo que hacemos en Urabá nos muestra que a pesar que el promedio de personas víctimas que piden empleo es cercano al 12-13%, en Urabá los centros de empleo son más del 60%. Eso remite unos retos importantes en términos del diseño de actividades no solamente públicas sino privadas que se tiene en esos territorios. De no hacerse así, pues vamos a perder una oportunidad. Y la segunda reflexión es que, a pesar de que el tema posconflicto es lo más visible, en Colombia se cruza eso con varios años de acciones de superación de pobreza que han sacado a ciertas personas, poblaciones y familias de pobreza extrema, pero si no consolidan mecanismos de ingresos permanentes autónomos, a medida que se bajen los subsidios se van a devolver, y eso trae problemas sociales muy grandes. Una tercera cosa es la transformación en ciudades intermedias, y una cuarta es que estamos en pleno bono demográfico. Un boom de cantidad de personas frente al resto de la población en etapa productiva, pero eso va a empezar a bajar y tiene una serie de problemas. Entonces, posconflicto, transformación urbana,
bono demográfico y superación de pobreza, esas 4 coyunturas son las que tenemos hoy. Acciones de corto y mediano plazo seguro son la solución. Germán y Nicolás, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este complejo panorama que sin duda afecta a todos los que nos ven. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a que vayamos a la redacción de La Silla Vacía, donde Juanita León todas las semanas hace un análisis de las noticias que fueron y serán noticia en el país. Juanita, ¿de qué tenemos que estar preocupados esta semana? En la semana que pasó, el hecho más relevante de la semana fue la captura de Francisco Ricaurte, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, símbolo del clientelismo judicial en Colombia. Fue capturado en relación con el escándalo de las coimas a la justicia para que archivaran procesos, los detuvieran o fallaran a favor de las personas que les pagaban. Es una captura muy simbólica por el poder que llegó a acumular en la rama judicial Francisco Ricaurte, y también porque se trata del presidente de la Corte, de la persona que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto pues es una noticia muy dolorosa para el país, pero al mismo tiempo puede ser el comienzo de una depuración de la corrupción en la rama judicial. Por otro lado, Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, le imputaron cargos en relación con el escándalo de Odebrecht. Él no los aceptó, él ha defendido siempre su inocencia. Un listado de los principales bufetes de abogados de Colombia escribieron una carta en su defensa, hablando sobre su trayectoria en la ANI y cómo él realmente depuró y arregló la contratación en el sector de infraestructura. Y entonces pues tocará ya a la justicia probar si él cometió algún delito en la adjudicación del tramo o Caña de Gamarra. En Bogotá se radicó el proyecto de vigencias futuras en el Consejo para el metro y se firma también el COMPES del metro de Bogotá, lo cual hace que sea más factible que algún día en los próximos 10 años veamos un metro circulando por Bogotá. Juan Manuel Santos estuvo en la ONU, defendió la política de erradicación de cultivos y de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Esto después de la advertencia que hizo Trump de que si Colombia realmente no reduce sus cultivos de coca, nos van a desertificar, con lo cual volvimos al discurso que tenía Estados Unidos frente a Colombia en los años 90. La próxima semana lo más interesante seguramente sucederá en el Congreso, cuando van a discutir el proyecto de las circunscripciones de paz, en donde hay mucha presión de ciertos políticos para que las cabeceras municipales salgan de las circunscripciones de paz y se releguen a una representación solo de las zonas rurales afectadas por el conflicto. Ese es un proyecto en el cual las FARC tienen un alto interés y entonces va a ser un debate muy duro porque realmente sería ir en contravía de lo que se acordó en el acuerdo de paz. Por otro lado, se hizo un cambio y ahora la discusión sobre la ley estatutaria de la JEP va a comenzar por el Senado y no por la Cámara, lo cual podría aligerar el trámite de ese proyecto que está muy enredado y que realmente va más lento que las decisiones que ya se están tomando en cuanto a quiénes van a integrar ese tribunal. El comité de escogencia estuvo toda la semana que pasó haciéndole entrevistas a los preseleccionados y la próxima semana ya anunciará quiénes conformarán este tribunal que juzgará los delitos atroces de las FARC, de los agentes del Estado y de civiles que hayan participado en el conflicto armado. Esto por ahora es lo que se vislumbra. Obviamente en Colombia siempre la gran noticia uno nunca se la imagina el viernes, pero la podrán leer en lasillavacía.com. Y hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía o a la del canal, @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis, le moveremos la silla al poder. Juanita León, desde la redacción de La Silla Vacía, les contará lo que fue y lo que viene en el mundo noticioso. Y pasaremos por el detector de mentiras mucha más información. Hasta la próxima y gracias por vernos.